Hola a todos mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Quiero darles la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para cuarto básico que hemos preparado con mucho cariño junto a las profesoras Andrea Ara, María Ulloa, Constanza Duarte y quien les habla, Ruth Núñez. En esta sesión 11 determinaremos el significado de una palabra a partir de su contexto. ¿Qué recursos necesitaremos para esta clase? Un lugar limpio y ordenado en el que puedas trabajar bien, tu libro de lenguaje, tu lápiz cazador, tu estuche y tu cuaderno de lenguaje. Recuerda que este símbolo lo utilizamos cada vez que necesitamos detener el video. Ahora, si te falta alguno de estos materiales, detén el video, reúne tus materiales, prepara tu espacio para trabajar y luego continúa con la clase. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Recuerdas el objetivo del lenguaje de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? El lenguaje, hoy aprenderemos a determinar el significado de una palabra a partir de su contexto. Se parece al objetivo anterior, pero ya veremos la diferencia. ¿Cómo crees que podríamos lograr el objetivo de esta clase? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para lograrlo? Recordemos lo visto en clases anteriores. Hace 2 clases atrás aprendíamos a interpretar expresiones del lenguaje figurado. Luego aprendimos a inferir el significado de una palabra según su contexto y hoy aprenderemos a determinar el significado de una palabra según su contexto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Primero, para comprender mejor los textos que leemos y también para desarrollar habilidades cognitivas y comunicativas que nos ayuden a poder entender mejor a los demás y comunicarnos de manera eficiente con ellos. Análisis del objetivo. ¿Cuál es la habilidad que haremos? Aprenderemos a determinar. ¿Y sabes lo que es determinar? ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Muy bien. Determinar es tomar una decisión. ¿Has tomado una decisión alguna vez en tu vida? ¿Qué hacemos cuando tenemos que tomar una decisión? ¿Tomamos las decisiones a la ligera? ¿O primero pensamos y vemos cuál podría ser el mejor camino? Ahora piensa en un ejemplo en el que hayas tenido que tomar una decisión. ¿Sobre qué se va a tratar la decisión que aprenderemos a tomar en esta clase? Será relacionada con el significado de una palabra. ¿Recuerdas cómo lográbamos aprender o entender el significado de una palabra? Teníamos 2 opciones. Teníamos el diccionario que nos decía el significado, pero también podíamos, como aprendimos en la clase anterior, inferir cuál era el significado de una palabra que no conocíamos. Y esto lo hacíamos a partir de lo que decía su contexto. En esta clase vamos a aprender algo muy similar, donde tendremos que determinar, tomar una decisión sobre cuál es el mejor significado para una palabra a partir de lo que dice su contexto. Ahora vamos a ver el paso a paso. ¿Qué es determinar? Tú ya lo sabes. Determinar es tomar una decisión. ¿Cómo determinamos el significado de una palabra a partir de su contexto? Primero tenemos que analizar el contexto, encontrar todas las pistas que nos sirvan para poder entender mejor la palabra. Luego, tenemos que discriminar los sinónimos de la palabra. Pero no te asustes, en este contexto, discriminar significa diferenciar. Es decir, en este paso 2 tenemos que diferenciar todos los sinónimos de la palabra con la que estamos trabajando y así saber cuál se adecua mejor al contexto. Donde pasamos al paso 3. Aquí tomamos la decisión a partir de los sinónimos que podrían servirme para entender mejor la palabra con la que estamos trabajando. Vamos a tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál de las opciones, cuál de los sinónimos me sirve para reemplazar la palabra que yo estoy tratando de entender mejor. Sigamos. ¿Cómo determinamos el significado de una palabra según su contexto? Y ahora vemos los pasos del diálogo interrogativo.
Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es analizar el contexto de la palabra. Este paso lo reconocemos con este símbolo y aquí aplicamos el diálogo interrogativo y le preguntamos al texto, ¿de qué se está hablando en el contexto de la palabra? ¿A qué se refiere el contexto? Luego, en el paso 2, tenemos que discriminar, o sea, diferenciar los sinónimos de la palabra. Aquí tenemos que ver qué camino nos conviene seguir. Este paso lo identificamos a partir de este símbolo, aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y le preguntamos al texto, ¿qué sinónimos tiene esta palabra? ¿Cuál se adecua mejor al contexto de lo que se está hablando? Finalmente pasamos al paso número 3, donde tenemos que determinar, o sea, tomar una decisión sobre cuál es el significado que podría tener la palabra en el contexto que la estamos leyendo. Este paso lo identificamos con este símbolo y aquí aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y le preguntamos al texto, ¿con qué sinónimo puedo reemplazar esta palabra? ¿En qué otra asignatura me puede servir? Esto me puede servir en historia y en ciencias. Cuando leemos textos que no entendemos muy bien o nos cuesta comprender, podemos ir reemplazando algunas palabras por sinónimos que se adecúen al contexto y así nos es mucho más fácil entenderlos. Entonces pasamos a revisar nuestra ruta de aprendizaje del día de hoy. ¿Qué haremos hoy? Tomaremos una decisión sobre cuál es el mejor significado de una palabra según el contexto en el que está ubicada. Todo esto lo haremos demostrando rigurosidad y perseverancia en todo el proceso de la clase. ¿Cómo manejamos la ansiedad con el menú de la clase? Lo primero que haremos será leer el texto La oveja y el cerdo que construyeron una casa, que está en la página 94 de tu texto de estudio. Puedes buscarla desde ya. Luego determinaremos el significado contextual de una palabra, para después reflexionar sobre el logro de tu aprendizaje y finalmente responder el ticket de salida. Atención, te presento desde ya el ticket de salida de esta clase 11 para que lo tengas en cuenta y puedas ver desde ya de qué se va a tratar todo lo que haremos en la clase. Antes de leer, la oveja y el cerdo que construyeron una casa. ¿Qué tipo de texto te imaginas que será el que vamos a leer? Observa la imagen con mucha atención. ¿De qué te imaginas que se tratará este texto? Te invito a leer con un objetivo. Mientras leas el texto, intenta prestar atención a las palabras marcadas y trata de pensar en un sinónimo que las podría reemplazar de manera que el texto no pierda su sentido. La oveja y el cerdo que construyeron una casa. Una brillante mañana, una oveja y un cerdo de cola enrulada emprendieron la marcha en busca de un hogar. Construiremos una casa, dijeron la oveja y el cerdo de cola enrulada, y allí viviremos juntos. Ahora sigue leyendo tú, usa tu libro de lenguaje y lee en voz alta. Mientras lees, intenta ir reemplazando algunas palabras por algún sinónimo que te sirva para decir lo mismo sin cambiar el sentido del texto. Detén este video, termina tu lectura y luego continúa con la clase. Ahora pasamos a las preguntas. ¿Cuál es el significado contextual de la palabra anunciarles empleada al final del texto para describir una acción del gallo? A. Predecirles. B. Pronosticarles. C. Avisarles. D. Advertirles. Debes escoger una de estas alternativas y luego debes explicar cómo llegaste a esta respuesta. O sea, debo determinar el significado por contexto. Para responder a esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, volvemos a leer y buscamos la palabra anunciarles en el texto, según la pista que nos da la pregunta. La pregunta nos está diciendo que la palabra anunciarles se usa al final del texto para describir una acción del gallo. Por lo tanto, tenemos que ir a leer nuevamente el final del texto y buscar la palabra. Luego tenemos que seguir los pasos del diálogo interrogativo para determinar el significado contextual de esta palabra. ¿Recuerdas este paso? Acá tenemos que analizar el contexto, o sea,
darnos cuenta de a qué se refiere o de qué se está hablando en ese momento. Luego, en el paso 2, debemos discriminar los sinónimos, o sea, diferenciar todos los sinónimos que me dieron acá, predecirles, pronosticarles, avisarles, advertirles, y tratar de darnos cuenta de cuál es el sinónimo que se adecua mejor al contexto. Luego pasamos al paso 3, y acá tenemos que tomar una decisión, determinar el significado contextual, o sea, con qué sinónimo puedo reemplazar la palabra anunciarles sin cambiar el sentido del texto. Entonces pasamos a ver de manera concreta cómo llegamos a nuestra respuesta. Lo primero que teníamos que hacer era buscar la palabra anunciarles. ¿La encontraste? Muy bien. Ahora aplicamos los pasos del diálogo interrogativo. Paso 1. Analizar el contexto. Vamos a leer cuál es el contexto de la palabra anunciarles. El gallo cantaba todas las madrugadas para anunciarles que era hora de levantarse. Y aquí le preguntamos al texto, ¿de qué se está hablando? Se está diciendo que el gallo todas las madrugadas cantaba para poder decirles a los demás animalitos que era la hora de levantarse. En el paso 2 tenemos que discriminar, es decir, diferenciar los sinónimos de la palabra para ver cuál es la más adecuada para usarse en este contexto. Predecirles, pronosticarles, avisarles, advertirles. Para poder tomar una decisión, tenemos que reemplazar la palabra anunciarles por cada una de estas opciones y ver cuál es la que se adecua mejor y no cambia el sentido de lo que se está diciendo. Hagamos el ejercicio. El gallo cantaba todas las madrugadas para predecirles que era hora de levantarse. El gallo cantaba todas las madrugadas para pronosticarles que era hora de levantarse. El gallo cantaba todas las madrugadas para avisarles que era hora de levantarse. El gallo cantaba todas las madrugadas para advertirles que era hora de levantarse. ¿Cuál de estos sinónimos puede reemplazar a la palabra anunciarles? Ahora te toca a ti tomar la decisión y escribirla en tu cuaderno. Luego de haber encontrado cuál es la alternativa correcta, debes explicar paso a paso cómo lograste tomar la decisión. Ahora detén este video, elabora tu respuesta en tu cuaderno y luego revisamos. Pasamos a la revisión de la pregunta de esta clase. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer siempre es comenzar nuestra respuesta utilizando lo mismo que dice la pregunta. De esa manera no se nos escapa nada. Comenzamos entonces. Yo creo que el significado contextual de la palabra anunciarles empleada al final del texto para describir la acción del gallo es avisarles. Logré llegar a esta conclusión siguiendo los pasos del diálogo interrogativo. Y ahora los describimos. Primero, analicé el contexto y me fijé a qué se refería la palabra. Luego, discriminé entre las 4 opciones que me dieron, descartando cada sinónimo para elegir el que más se adecuaba al tema y no cambiaba el sentido del texto. Finalmente, determiné el significado contextual dándome cuenta de que la palabra avisarles era la única que podía reemplazar a anunciarles sin cambiar el sentido del texto. Si tienes algo así, puedes hacerte un check. Ticket de salida número 11. Recuerda elaborar una respuesta completa. ¿Cuál es el significado contextual de la palabra juntar dicha por el ganso en la primera parte del texto? A. Enlazar. B. Ensamblar. C. Reunir. D. Almacenar. ¿Cómo llegaste a esta respuesta? Aquí recuerda aplicar los mismos pasos que vimos en el ejemplo anterior. Recuerda enviar la fotografía de tus respuestas a tu profesora. Metacognición, reflexiona sobre tu aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido a determinar el significado de una palabra a partir de su contexto. ¿Cómo lo hemos aprendido? Aplicando el diálogo interrogativo, demostrando rigurosidad y perseverancia. ¿Para qué me ha servido aprender esto?
para comprender mejor el texto que leo. ¿En qué otras ocasiones puedo utilizar lo aprendido en esta clase? En la vida diaria y al leer también otros textos de otras asignaturas. ¿Qué te costó más entender o aprender? ¿Qué propones para resolver las dificultades que tuviste? ¿Cómo demostraste rigurosidad y perseverancia en el proceso de esta clase? ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo en relación al tema de esta clase? Buen trabajo, estoy orgullosa de tus logros. Hemos llegado al fin de esta sesión 11 de lenguaje y comunicación. Vamos a celebrar. Te invito a conectarte a los recreos activos online a través de la plataforma Zoom. Allí te están esperando los profesores con actividades muy entretenidas. No te los pierdas. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima clase.